Quería aprovechar ese tiempo que estamos todos juntos para simplemente hablar un poco de lo que el Señor está hablando en ese tiempo. Y sabemos que las fiestas son tiempos de alineación para el pueblo de Dios y para nosotros, nuestras vidas. Y cada vez que celebramos una de las fiestas, Él va marcando diferentes cosas en nuestras vidas, y para que cuando terminamos el año y vamos a llegar al propósito, eso será lo más importante, ¿no? Como será que cumplimos siendo todo lo que el Padre nos pidió hacer. Jesús también lo hizo lo mismo, y hasta que sus últimas palabras fueron: hecho está. Como Él tenía en cuenta desde el principio cuando llegó al escenario, y como preguntaron: ¿y qué estás haciendo aquí en el templo? Y Jesús respondió como un niño en este momento de solamente 12 años, y respondió: estoy haciendo el trabajo de mi Padre, estoy en los negocios de mi Padre. Entonces, como Él ya lo tenía bastante claro lo que tenía que hacer, hasta que el final, cuando Él podía decir, y en ese momento decir: hecho está, pero yo cumplí mi propósito. Y entonces, como todo dependía de su relación, su intimidad con Dios, y Dios iba marcando su vida desde los primeros años, y que los padres estaban enseñando seguro, pero algo estaba moviendo en su corazón. Y es importante que nosotros reconocemos esos tiempos. Yo creo que este año va a ser muy diferente de todos los años que hemos vivido como altar aquí en este lugar. Dios nos va llevando a lugares diferentes, va preparándonos para cosas que tal vez están un poco incómodos, y vamos a sentir que nunca lo hice eso, y no sé si puedo hacer, y va a haber muchas preguntas y tal vez dudas. Pero es que el Señor está llevándonos a un nivel mayor de depender de Él. De depender de Él en muchas áreas de nuestras vidas que tal vez no hemos tenido la oportunidad de depender. Pero hasta que empezamos a depender de Dios, y es el momento donde reconocemos que cuán grande es, qué hermoso es depender de Dios. Y estaba como pensando en ese tiempo de las lluvias, porque una de los señales de la fiesta de tabernáculos, Sukkot, era que en el último tiempo venía la lluvia tardía, la lluvia que venía del cielo. Y nosotros, como nosotros sabemos, vivimos en una zona donde muy árida y como poco lluvia, por lo que podemos decir en estos tiempos. Hay otras partes de nuestra nación de Argentina donde hay mucho más lluvia, donde tiene demasiado lluvia, y más cerca del norte, donde llueve mucho, y por las selvas y cosas así. Pero acá en esa parte donde estamos, y no hay tanto lluvia. Estamos un poco parecido a lo que es Jerusalén. Y como nosotros estamos en la nación de Argentina, estamos más o menos en el medio, un poquito más al sur, pero es una zona donde naturalmente no tenemos muchos ríos, no tenemos y toda la cantidad de lluvia que otras partes tienen, como estaba diciendo. Israel era así en Jerusalén, y el Señor había hablado al pueblo de Israel cuando salían de Egipto, que iba a llegar un tiempo donde iban a tener que empezar a depender de Dios sobre todas las cosas. Era otro nivel de dependencia, porque estaba llevando de una mentalidad de esclavitud donde todo estaba servido, bueno, por decir servido, que ellos tuvieron que servir todo, pero estaba todo ahí, como ya sabía qué iba a hacer el lunes. Lunes era levantar y empezar a hacer ladrillos, empezar a hacer las tareas para los egipcios,
y servir y hacer toda la cosa, y cuando acostaron la noche tenía solamente suficiente para que tal vez comen y cuesten, y después martes llegaba y piensa que ellos tenían, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos al río, vamos a nadar, vamos a disfrutar el fin de semana con la familia. No, ya sabía que iba a pasar. Era simplemente volver a hacer lo mismo. No era mucho diferencia de los días de la semana. Y no sé si tenía un día de descanso realmente y para ellos, pero algo que sucedió que Dios estaba llevando de una mentalidad de esclavitud a una mentalidad de libertad. Y era muy diferente y tuvieron que empezar a tomar decisiones. Y no eran decisiones que estaban siendo tomadas por ellos. Y tuvieron que empezar a realmente conocer a Dios como Padre y como Salvador y como muchas otras áreas, y tuvieron que empezar a depender de Dios. Entonces cuando nosotros venimos celebrando, y fíjate lo que sucedió después, después que terminamos la fiesta de tabernáculos aquí, empezó a llover. Era una de las señales que el Señor daba sobre la nación de Israel, que venía lluvia cuando ellos terminaron de festejar la fiesta de los tabernáculos. Y cuando nosotros terminamos de festejar la fiesta de tabernáculos, el próximo día, cuando realmente estaba terminando, cuando estaba bajando eso, ahí empezó a llover. Y empezamos a recibir la lluvia que venía del cielo. Porque hay una diferencia grande dentro de lo que nosotros, como venía diciendo, nosotros vivimos en esta zona y hacemos mucho de riegos, y hacemos nuestros canales, y hacemos todas estas cosas. Era igual como los egipcios. Ellos tenían sus ríos, tenían sus canales, y la gente venía, buscaba agua y lo traía, formaba los ladrillos, hicieron todo sus cultivaciones de trigo, de todas las cosechas que iban a tener en ese tiempo para dar a los animales y todo. Y venía así de esta manera, donde venía una lluvia, o como venía como desde los ríos y los canales, y era hecho por hombre. Esta forma de recibir la bendición. Y hay cosas que nosotros lo podemos hacer con nuestra propia naturaleza, nuestras propias fuerzas. El Señor me estaba hablando, pero hay una diferencia cuando viene la lluvia que viene del cielo. Porque la lluvia no es algo natural. Por decir, no depende, y no hay nada que tú y yo podemos hacer para que caiga lluvia. Todo eso depende de ¿quién? Dios. Es algo que sucede sobrenaturalmente. Es algo que ninguno de nosotros podemos hacer algo, decir que y ahora lo voy a levantar mi mano y va a llover. Obvio, si Dios te dice que tiene que hacer eso, eso puede suceder, pero es porque hay un orden que viene de parte de Dios. Pero podemos decir que, claro, yo puedo ir y puedo levantar una compuerta acá y puedo dejar que pase la irrigación y puede pasar agua al terreno donde vivimos y para poder regar la cosecha y todo lo que tenemos acá. Pero hay otra cosa cuando viene esta lluvia, porque dependía de Dios. ¿Sabe que Israel estaba en diferentes zonas donde vivía como todas las naciones, ¿no? Tiene lugares donde hay más lluvia y otros que tienen menos. Y donde estaba el capital de Jerusalén, de Sión, y era un lugar donde no había mucha lluvia. Y no era como la parte más al norte, donde había ríos y había otro tipo de aguas que venía donde ellos iban a recibir. Pero en la parte donde estaba Jerusalén, cerca del templo y donde todo esto estaba sucediendo, era un lugar muy árido y no había mucha lluvia. Entonces, para ellos, y cuando celebraron la fiesta de tabernáculos, marcaba algo muy importante, porque era un señal del cielo diciendo: yo te perdono,
Yo reconozco tu corazón. Yo reconozco lo que estás haciendo para mí. Yo reconozco que tu obediencia, porque era parte de una de las señales. Y voy a pedir que, voy a aprender acá. Voy a pedir que Gabriel me ayude a leer unos versículos y brevemente vamos a leer, si podemos leer primeramente en los primeros versículos que te pasé de Deuteronomy. Deuteronomio 11. La tierra que van a ocupar al otro lado del río es una tierra de montes y de valles, que se nutre de la lluvia del cielo. Es una tierra... Ahí paramos. ¿De dónde viene? ¿Cómo va a recibir esa bendición? La tierra donde Dios estaba llevando a entrar venía de... ¿Qué decía ahí? Del cielo. Del cielo. Es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida, desde que el año comienza hasta que termina. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella. Si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía, y ustedes cosecharán su grano, su vino y aceite. Haré también que en tus campos crezca hierba para tus ganados, y comerán y quedarán satisfechos. ¡Qué bendición! Sabiendo que si ellos confían en esos tiempos y tomaba el tiempo, porque realmente uno dice, yo no tengo tiempo para tomar 8 días sin trabajar y 8 días para hacer eso. A veces tenemos la mentalidad que yo no tengo tiempo, tengo mucho para hacer, y entonces no, ¿cómo lo voy a hacer eso? Y Dios estaba diciendo, depender de mí, depender de mí, depender de mí. El año pasado, como venimos hablando, era un año Shemitah. Y ese era un año donde dejaba que la tierra descansa, y realmente era un paso enorme de fe, de decir, Señor, yo confío. Si yo dejo que tierra descansa, lo que yo tenía, lo que yo cosechaba del año pasado, iba a ser suficiente para el otro año y para el año que estoy viviendo, hasta que voy a empezar a cosechar otra vez. Era algo realmente no solo doble, pero 3 veces más. Era algo sobrenatural. Y solo Dios podía hacer algo así. Y cuando Dios estaba llevando al pueblo de Israel a tener otra mentalidad de depender de Dios. Y hay 3 cosas que simplemente quería destacar esta noche. Era de las cosas que realmente sucede cuando celebramos la fiesta de tabernáculos que venimos celebrando, y vuelvo a hablar de eso porque yo creo que es necesario que no olvidamos lo que estamos haciendo, el año que estamos entrando y de donde Dios quiere llevarnos, porque todas las fiestas era para recordar. Era un tiempo de recordar lo que el Señor había hecho, lo que Él quiere hacer y lo que va a hacer y en el futuro también. Y como la primera cosa que venimos viendo ahí era que ellos tuvieron que depender de Dios sobre todas las cosas. Y como recompensa de depender de Dios venía una lluvia. Vamos a leer el otro versículo también, si podés, y lo que está en el capítulo 28:12. El Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo. Un tesoro. La lluvia es un tesoro. Y muchas veces, como yo puedo decir que no era lo mejor de cuidar este tesoro. Pero Dios estaba trayendo más entendimiento en ese tiempo de cuidar ese tesoro que viene del cielo para esos tiempos. Y seguimos, por favor. Y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra, y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado a nada. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo,
nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando cumplir. Y siempre y cuando no te apartes ni diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Amén. Qué hermoso versículo, ¿no? Porque habla específicamente, mira, que vas a tener suficiente para lo que vos necesitas, y eso es lo que estamos hablando de este año, que este año es el año de restitución, un año de bendición, donde el Señor pone en nuestras manos no solamente suficiente, pero como venimos hablando del camello que tiene 2 jorobas, y ese viene cargado para poder tener suficiente para el viaje, pero también para llegar en larga distancia, para llevar bendiciones hasta otros. Y ese es lo que ese versículo justamente hablaba, de la bendición que venía del cielo, ese tesoro que viene de la lluvia, que viene del cielo, para poder bendecir a ellos como nación, pero también para tener suficiente para que también podamos pasar esta bendición a otros. Y es hermoso saber cómo el Señor está preparándonos. Y una de las cosas que no creo que había hablado, pero el Señor me estaba hablando de este año, una de las cosas que son muy una de las características de un camello es sus pies. Los pies de un camello son muy diferentes que los pies de los burros y de los caballos y de los otros animales que iban a estar transitando por el desierto. Y yo creo que Dios nos va llevando a lugares donde está preparando nuestros pies, porque uno de las significadas de la palabra gimel es pie. El pie, camello y riquezas. Entonces, como este año, y Dios va a posicionar nuestros pies, está preparando nuestros pies para ir a lugares que capaz nunca fuimos antes. Y como el siervo puedo como empezar a caminar por las montañas, y realmente puedo estar posicionado sobre una piedra al lado de la montaña y pisando una área que digamos que yo no puedo hacer eso. Viste que la gente que escala la montaña lo agarran y después vea que otra posición allá y empiezan a mover así y saltan y lo agarran, y después empiezan a poner sus pies. El Señor está posicionando nuestros pies, y Él nos va a llevar a lugares que yo creo que nunca hemos pensado que era posible, o que ni imaginaba que era un lugar que existía. Y diciendo, nunca me imaginé en este lugar, pero vas a recordar en este año estas palabras que estoy hablando ahora. Porque el Señor te va a decir, y recuerda cuando Christopher te dijo, y el Señor realmente estaba diciendo, mira, te voy a llevar a lugares que nunca imaginabas a pisar, pero yo estoy posicionando en este lugar porque vas a ser mi bendición. Y vos vas a llevar una bendición a este lugar, porque yo, el Señor, te puse ahí en este lugar. Y tus pies tal vez van a ser grandes en un momento cuando estás caminando por el desierto, como viste que cuando los esquimos, y hay en los lugares de mucha nieve, ellos ponen como, parece un racket de tenis, y los ponen abajo sus pies. Y ahí van caminando sobre el nieve así, van llegando a estos lugares, y porque ya tiene algo más ancho para poder para distribuir el peso de su propio cuerpo, para que no se hunden ahí en ese. El Señor nos va a extender y va a expandir algo para que nosotros podamos pisar lugares que parece era imposible de transitar en otros años, pero el Señor está dando sabiduría y entendimiento para cómo llegar a estos lugares en ese tiempo. Una de las otras cosas que es muy interesante de tabernáculos,
porque era como un tiempo donde el pueblo que iba a haber lluvia y que iban a tener que depender de Dios, pero el otro era un gozo que rebalsaba sobre ellos, y eso es lo que no podemos perder. Y como yo recuerdo que los primeros días realmente esta fiesta lo disfruté de todas las fiestas que hemos hecho, disfruté lo más de todo eso, pero yo veo como el Señor, como el enemigo viene tratando de robar mi gozo. Reconocemos y podemos, y hay momentos donde y enseguida como reconocemos y estamos sí, y tenemos que mantener nuestro gozo, tenemos que mantener nuestra fortaleza en el Señor, porque Él nos va a guiar y va a llevarnos a lugares más altos. Entonces cuando viene ese pruebas y ese momentos difíciles y pensamos y el enemigo quiere quitar o robar nuestro gozo, y volvemos a restablecer eso. Y mira lo que dice, y voy a leer simplemente ese versículo porque es re cortito, pero y dice ahí en el Filipenses capítulo 4:4. Filipenses 4:4 dice eso: regocíjense en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre, ¿no? Y otra vez les digo, regocíjense. Entonces como repite 2 veces, porque tiene que ser un abundante gozo. Tenemos que no solamente en algunos momentos, y tenemos que mantener este gozo, porque era un tiempo de celebración, un tiempo de festejo. Y la tercera cosa que quiero destacar esta noche era simplemente eso, es que Dios va a ayudarnos a volver a amar su palabra. Una de las cosas que sucedió y leí durante Tabernáculos este tiempo, donde el pueblo de Israel, creo que era en Esdras, y hablaba del tiempo que ellos no habían celebrado por muchos años la fiesta de tabernáculos, pero una de las cosas que empezaron con el sacerdote Esdras, y empezó a leer la palabra otra vez, y cuando él leyó y la gente se pusieron contentos, regocijaron porque nunca habían escuchado, porque eran generaciones que no habían escuchado la palabra, eran más de 70 años que no habían escuchado esta promesa. Entonces cuántas generaciones pasaron, hijos y nietos y todo eso, que no habían escuchado las palabras porque no estaban haciendo eso y ya habían llevado a la esclavitud. Pero en ese tiempo lo más lindo es que empezaron a volver a tener un amor por la palabra de Dios. Dios va a poner un amor por su palabra otra vez, va a recultivar nuestro amor y nuestro deseo de conocer esas escrituras y la sabiduría que viene de esos para poder pronunciar, porque sabemos que esta palabra, lo que tenemos acá delante de nosotros, y ese nos hace libre, y esa palabra nos trae a libertad y trae a libertad a otros. La verdad que posea adentro, y las escrituras y el mensaje que lleva este tiempo. Entonces nosotros tenemos que volver a estar enamorados de la palabra. Yo creo que Dios va a cultivar algo, una pasión y un amor por su palabra en ese tiempo. Y quiere simplemente destacar esos. Y tenía otro versículo que no lo vamos a leer, pero estaba pensando, y vuelvo a esta parte de Israel. Cuando Dios llevó a Israel a salir de Egipto y entraron por la primera vez a la tierra prometida, cruzaron el Jordán, y lo que estaban viviendo, lo que Dios había prometido, que ellos se quedan ahí en la parte del norte, y ellos tenían como los ríos y tenían todo eso, y era realmente una bendición para sus vidas. Pero los otros tribus que fueron, y como Dios estaba entregando los territorios más en el sur, y no tenía todo
esta bendición de las lluvias o de los ríos y cosas así. Pero a veces, y estaba reflexionando en eso, que a veces cuando nosotros tenemos todas estas bendiciones a nuestro alrededor, que están disponibles todo el tiempo, porque era fácil de ir al río a sacar agua y no era como algo difícil. Pero muchas veces cuando tenemos todas estas cosas, estamos en un punto de riesgo donde podemos no depender de Dios. Es como un escudo que Dios que había dado para ellos, como una protección que tenía sobre sus vidas, y claro, iban a tener agua y ese no era como un problema, pero para otros tribus tal vez era un problema porque no tenía el agua. Pero lo que a veces puede ser una bendición en un momento, si olvidamos que todo viene de Dios, que todo depende de Dios, puede convertir en una maldición para nuestras vidas en vez que una bendición. Porque para los tribus que estaban en el norte, eran muchos de ellos que empezaron a tomar ídolos, porque no tuvieron que depender de Dios en esos tiempos, como las otras naciones o las otras tribus que estaban en el sur. Ahí en ellos sí tuvieron que depender de Dios, porque si no, no tenía comida para sus vacas, sus ovejas, no tenía para sus mesas, no tenía lo necesario, y tenían que trabajar mucho. Pero en ese que podemos decir obstáculo, o esa parte que era como tal vez un poco incómodo, pero ellos siempre tuvieron que depender de Dios. Había una dependencia en Él. Entonces cuando llegaba a ese tiempo, el Señor estaba marcando sus vidas diciendo: mira, porque me confiaste, porque me estás obedeciendo, yo te voy a dejar que las lluvias tempranas lleguen a tu tierra y también las tardías. Y esta lluvia te va a cubrir. Y es como señal del cielo que Dios estaba justo con ellos en esos tiempos. Entonces, como es hermoso. ¿Te recuerdas cuando Job, qué fue lo que Satanás vino a tratar a sacar? Era como que él venía diciendo: claro, Job solamente te sirve porque vos tienes como un escudo, tiene como un muro alrededor de su vida. Entonces, claro que sí, él te va a servir. Pero eran en esos momentos que el Señor dijo: no, Job no me sirve porque hay un muro que está alrededor. Él me sirve porque me ama. Job me ama y me reconoce como su Dios. Entonces cuando el enemigo, Dios permitía que esta protección que estaba alrededor de Job y no estaba presente en ese tiempo, podía probar y a ver cómo estaba el corazón de Job, y Satanás fracasó porque no podía, porque era un hombre justo. Este año, una de las palabras que el Señor ha hablado de restitución, y la palabra gimel, y habla de justicia y juicio. Justicia y juicio. Es bendición y maldición. Con nuestra boca podemos bendecir y podemos maldecir. Estamos en el año o el década de P, que es la boca. Y ese lugar es un lugar profético. Doriana y yo venimos hablando. El altar es un lugar profético que Dios estaba estableciendo aquí en la ciudad. Y yo sé que hay otros lugares que también se mueve proféticamente, pero nuestra esencia y lo que nosotros estamos llamados de ser es mover proféticamente en los lugares celestiales, en los lugares sobrenaturales. Por eso nosotros en ese tiempo
lo que Dios estaba marcando, si nosotros mantenemos en la brecha, viene una lluvia que viene del cielo. Algo va a suceder. Y me gustaba porque justo antes que empezamos el altar y vine acá, era como 3 y algo, y decía a las 4 y probabilidad de lluvias inesperadas. Y yo digo, y como yo venía como meditando en eso hoy en la mañana, entonces cuando yo, claro, estas lluvias que nadie estaba pensando que iba a suceder, nadie decía que venía lluvias hoy, pero puede ser que vienen lluvias del cielo para regar la tierra, para decir que el Señor está diciendo, San Rafael, yo te amo, hijos de Dios que están en esa ciudad, que han tomado sus posiciones, y quiero que sepas, yo te amo en ese tiempo. Yo lo creo, yo creo que Dios y puede hacer cosas tan loco en ese tiempo. Así yo quiero ser parte de estos tiempos y que el Señor está preparando a su iglesia, y quiero moverme en los tiempos proféticos. No quiero perder tiempo haciendo y recogiendo, podemos decir, agua y estoy cansado de hacer todo eso que pierdo cuando Él está moviendo en esos momentos. Así, bueno, esta noche vamos a activar nuestro espíritu a lo mover el espiritual que Dios tiene para esos tiempos, y vamos a declarar que, Señor, yo estoy aquí porque yo quiero moverme durante todo este año en tu mover. Quiero alinear mis pies, y vamos a hablar a nuestros pies, y cuando quieran hablar, porque tenemos un micrófono diferente y se prende abajo y vas a ver que se prende la luz acá. Así se paga justamente, se paga muy fácil y se prende como se prende rápido y se apaga un poquito más tiempo. Tiene que dejarlo apretado unos segundos más. Pero lo otro se prende rápido, así no vas a tener ningún problema. Pero igual, como hay luces que se alumbran acá, y no sé si pueden ver. No lo pueden ver. Pero vamos a orar. Pongamos de pie, activamos algo y preparamos para adorar, preparamos para entrar en ese tiempo, ese altar, y tomamos los próximos minutos para honrar al Señor con todo lo que tenemos en ese día. Así activamos. Padre, queremos decirte gracias por ese día. Es hermoso poder estar en tu presencia. Yo te bendigo, Señor, este equipo que tú estás formando aquí en la ciudad de San Rafael, declarando, Señor, que esta ciudad pertenece a ti, es bendecido porque reconocemos que la lluvia que cae sobre esta ciudad viene del cielo. Hoy, Señor, nuestra dependencia no está en el hombre. No confiamos que el hombre pueda traer todo lo que necesitamos, pero sí a ti. Confiamos que tú, Señor, tienes todo para nosotros. Tienes todo para lo que necesitamos nosotros en ese tiempo, pero también para lo que podemos ser una bendición a aquellos que en ese tiempo que necesitan también una bendición. Queremos ser, Señor, lo que tú vas a usar en esta hora para traer una bendición a la tierra. Queremos, Señor, abrir nuestros ojos para ver, Señor, las necesidades de la ciudad. Trae, Señor, en nuestros caminos personas en esta semana que podemos hablar de ti, que podemos testificar de tu grandeza, que podemos demostrar, Señor, gozo en medio de, Señor, circunstancias que parecen que no hay esperanza, pero nosotros llevamos esperanza en nuestras palabras, en nuestra risa, con nuestra la forma que caminamos, Señor. Nosotros mostramos hay algo diferente porque, Señor, tú estás habitando en nosotros. Hoy, Señor, celebramos no un tabernáculo y temporal, pero estamos celebrando el tabernáculo eterno que tú, Señor,
estás edificando en ese tiempo a través de cada uno de tus hijos, que son pilares, Señor, que tú estás posicionando para levantar, Señor, tu bandera sobre esta ciudad. Hoy yo declaro, Señor, del norte, sur, este, oeste, tú establezcas, Señor, pilares donde, Señor, tú puedes extender, Señor, tu manto de amor sobre esa ciudad a las 4 de esas esquinas, y podemos ver, Señor, como tú eres lo que cubre esa ciudad de San Rafael en esta hora. Queremos decirte gracias, papá, por todo lo que vas a hacer ahora en este momento. Pedimos, Señor, que nos activa nuestros pies para poder, Señor, estar preparados y por lo que tú quieres hacer en esta hora y durante todo este año. Activamos en este momento y no olvidamos las palabras que estamos leyendo en ese día, y que nos va a hacer, Señor, un pueblo apasionado para tu presencia, para tu palabra, y vamos a correr a las cosas que tú tienes en esta hora, en este día. Te damos la honra y la gloria. Gracias, papá. Gracias, 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 gracias.